Bueno, a raíz de estas medidas, el sector empresario, cuando hablamos del sector empresario no nos referimos solamente a las grandes empresas, sino que también a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendimientos, también a los comerciantes, vieron la actividad habitual disminuida, alterada y hasta anuladas. Y como hablábamos al principio, recordemos que ya muchas de estas empresas ya estaban en... María Cristina me está mostrando algo, me parece. No. Ah. Sí. ¿Quería hablar? Ah, pensé que quería hablar María Cristina. Bueno, estas empresas, muchas de las empresas que hablábamos, no tanto grandes, medianas, pequeñas empresas, ya con anterioridad estaban en dificultades económico-financieras. ¿Qué pasó? Se agravaron con estas medidas notablemente y otras empresas que estaban relativamente bien, este cambio abrupto de escenario, ¿qué pasó? Generó un desfasaje de la caja de la empresa. Esta iliquidez propia que se generó por retardo en los pagos y lo que genera, bueno, el incumplimiento de las obligaciones y la necesidad de seguir con el giro empresario, ¿no? Operativo. Si bien tímidamente, desde diferentes sectores gubernamentales, corporativos, se han discutido y se han adoptado algunos paliativos, lo cierto es que ninguno de estos paliativos garantiza que el latido normal de los negocios no se vea resentido en un corto o mediano plazo. En estas circunstancias que estamos describiendo, se hace necesario recurrir o al menos pensar, o repensar también, una serie de remedios que nos ofrece la legislación a los efectos de evitar un poco que se frustren todas estas expectativas que en este caso los empresarios, los emprendedores, han visto o han tenido en vista al delinear el negocio. Bueno, acá es necesario hacer una salvedad. Las herramientas que el derecho pone a disposición de los operadores jurídicos, que ahora vamos un poco a repasar rápidamente, se aplican tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas. Ya vamos a ver, los que recuerdan la ley de concursos, que la ley, en este caso, que trata la insolvencia, se aplica tanto a personas humanas como a personas jurídicas, empresarios o no empresarios. Hay una unificación del régimen. Sin embargo, vamos a ver también ahora cuando las repasemos un poquito, que la génesis de estas herramientas están pensadas para las empresas, para los comerciantes. Por eso también hay una orfandad normativa en lo que refiere a las personas humanas, las personas como se les suele decir a los consumidores, no tienen una regulación específica, no en nuestro país al menos. Entonces, si bien ahora la mayor parte de la charla va a estar destinada más que nada al sector empresario, no hablamos, vuelvo a decir, de las grandes empresas, sino que medianas empresas, pequeño emprendimiento y comerciantes, que también impacta directa o indirectamente a las personas humanas. ¿Por qué? Porque son asalariados, porque son empleados de las empresas, son asalariados, o también viven de pequeños emprendimientos asociados a las empresas. Después lo vamos a ver un poco. Bueno, entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos disponibles o que tienen las empresas disponibles para hacer frente a las crisis? Crisis en general. Tenemos en el ámbito del derecho muchos instrumentos para hacer frente a las crisis. Ello va a depender de qué. Bueno, va a depender del momento en el cual esta empresa vaya a consultar con un profesional del derecho. Es decir, si tiene un mero desfasaje de caja es una cosa, y si ya tiene insolvencia, ya tiene trabadas medidas cautelares, ya está más complicado, va a tener otra posibilidad de salida. Y en algunos casos
lamentablemente no le va a quedar otra salida que la liquidación colectiva. Bueno, vamos a ver. Una primera posibilidad que tienen, vamos a hablar de las empresas, pero en este caso también podemos aplicarlo a las personas humanas, está en la posibilidad que tienen de reestructurar la deuda privadamente, ¿no? O sea, va y con cada acreedor se siente y reestructura su deuda, refinancia con el banco, refinancia con algún mutuo o algún préstamo que tenga que sea entre particulares. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que se sienta y negocia con cada uno. Y ese acuerdo va a quedar plasmado en un documento que depende de la naturaleza de la deuda que se está renegociando, puede ser o en un instrumento privado con firmas certificadas, o bien también puede ser en una escritura pública. Acá no hay intervención de los tribunales, o sea, es entre privados, por lo tanto es un procedimiento que es rápido y es un poco más económico. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si el deudor va y hace un acuerdo particular con tres o cuatro acreedores, cada uno de ellos es un acuerdo distinto. Es decir, si incumple uno de los acuerdos, ese deudor puede ir a pedirle la quiebra y por esa sola deuda que cae puede terminar en la quiebra el deudor. Entonces, esos son los pros y las contras de la renegociación netamente privada de la deuda. Ahora bien, pasando a la legislación específica que trata la insolvencia, es decir, la ley de concursos y quiebras, acá ya nos estamos refiriendo a crisis más bien generalizadas del patrimonio. Nos encontramos con distintos remedios preventivos para hacer frente a esta insolvencia, ¿no? Son instrumentos que se ofrecen al deudor tanto que esté en cesación de pagos o, vamos a ver también, en dificultades financieras o económicas de carácter general, para que pueda llegar a un acuerdo con los acreedores, por ejemplo, obtener una quita en la deuda, un plazo para el pago, entre otras opciones que nos da la ley de concursos, que son amplias e incluso son enunciativas. Acá cada deudor que se siente a negociar con los acreedores tiene un menú de opciones amplio para negociar y poder salir de la situación de insolvencia. Y evitando, bueno, que se liquide todo su patrimonio o se vea disminuido. Bien, ¿cuáles son estas opciones que tenemos en la ley de quiebras? Bueno, la primera opción, no porque sea la más vieja, pero es la en orden creciente, vamos a ir, es el acuerdo preventivo extrajudicial, es llamado APE. ¿Cuál es el presupuesto objetivo que tiene este acuerdo preventivo extrajudicial, o para cuándo sería útil? Bueno, acá la ley nos habla del deudor que se encontrara en cesación de pagos o con dificultades económicas o financieras de carácter general. Hablamos de dificultades económicas, la doctrina se refiere a la rentabilidad, o dificultades financieras cuando hablamos de la liquidez y la disponibilidad de caja, pero una salvedad tiene que ser de carácter general. Es decir, si yo tengo una sola deuda con una persona, si bien es un hecho revelador del estado de cesación de pagos, también, como vamos a ver quienes me sigan en el curso que estamos, va a pasar un chivo, quienes me sigan en el curso que estamos organizando en el centro, vamos a repasar presupuestos objetivos, subjetivos también, pero bueno, si no después, si tenga alguna duda, lo charlamos. Debe ser de carácter general también entonces, pero nace fuera de los tribunales. ¿Cuál es la génesis del acuerdo preventivo extrajudicial? Un acuerdo privado con los acreedores, o sea, antes de pasar, sería como un intermedio, ¿no? Negocia con los acreedores la refinanciación de sus deudas, puede o no agruparlos en categorías y por lo cual, por su génesis fuera de los tribunales, es una opción que
En este contexto, donde estamos frente a una feria extrajudicial, judicial extraordinaria, muchas empresas están recurriendo para, entre comillas, ganar tiempo. Nos han llegado incluso algunos acreedores, nos han llamado, nos han dicho, me llegó esta posibilidad. Bueno, pues hay empresas que están trabajando ya en APEs. Pero este APE no es solamente un acuerdo que queda privadamente, como hablábamos antes, que ante un incumplimiento, ¿qué pasa? Es más que un acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley, a partir del artículo 69 en adelante, nos dice, y la doctrina lo ha considerado, como un subtipo concursal. ¿Por qué? Porque este acuerdo, una vez que el deudor cumple determinados requisitos, es decir, junta determinadas mayorías que le aprueban ese acuerdo preventivo, puede solicitar la homologación judicial. Es decir, una vez que lo tiene armado, va con determinadas mayorías que la ley exige, llega al juez y le dice, vengo a solicitar que me homologue este acuerdo. Bueno, ya cuando solicitamos la homologación judicial, la ley nos dice que una vez homologado, o sea, cuando el juez le da el ok, ese acuerdo tiene los mismos efectos que el concurso preventivo. Es decir, el más importante es que vas a ser oponible tanto a los que dieron su consentimiento con el acuerdo, como a aquellos que no lo dieron. Es oponible a todos los acreedores de causa o título anterior al pedido de la homologación del acta. Entonces, comienza fuera de los tribunales como un acuerdo, como una negociación privada entre deudor y los acreedores, y tiene la posibilidad de ir a los tribunales para obtener esa homologación y obtener los mismos efectos del acuerdo del concurso preventivo. Más importante, oponibilidad, novación de las obligaciones, se suspenden las ejecuciones de causa de título anterior, no se pueden iniciar acciones nuevas, con todos los efectos que tiene el concurso preventivo. Y en el caso de que no lo presentemos a homologación, no lo presentemos para homologar, nos va a quedar como un acuerdo privado, teniendo los mismos efectos que hablábamos al principio en el caso de un mero acuerdo privado. Así que este es como nace contrato, termina concurso preventivo. Por eso es una de las opciones que hoy se están manejando nuevamente. Algunos autores en su momento, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Pero en el 2001 se utilizó esta figura, y muchos autores lo que decían era que en realidad estaba pensada más bien para las grandes empresas, ¿no? Las que podían tener una posibilidad de negociación con los acreedores más grandes, que no estaba muy pensada para las pymes o las empresas un poco más chicas, en donde necesitaban el auxilio del juez. Y ahí introducimos la segunda figura que tiene la ley de concursos en cuanto a la prevención, digamos, para hacer frente a la insolvencia y prevenir los efectos disvaliosos que tendría la liquidación de su patrimonio, que es el concurso preventivo. El concurso preventivo también nos requiere, es un poco más específico en el presupuesto objetivo, porque nos pide el estado de cesación de pagos. Esta imposibilidad de cumplir regularmente con los medios normales de realización, con las obligaciones, es decir, con lo que hoy genero, no puedo pagar regularmente las obligaciones que tengo. Todo deudor que sea sujeto concursable, es muy amplio también la posibilidad de acceder a concurso preventivo, tanto personas humanas, jurídicas, hasta el patrimonio del fallecido, deudores domiciliados en el exterior. Solamente están excluidos lo que tienen que ver con las personas de derecho público, es decir, los estados, la Iglesia Católica, lo que nos dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que son personas de derecho público, no pueden acceder. Tampoco las compañías de seguro ni las entidades financieras, por el fin público que persiguen, están excluidas del concurso preventivo. Entonces, segunda posibilidad, presentarse al concurso preventivo. ¿Cuál es
la garantía que tiene el concurso preventivo es que desde el principio nosotros estamos actuando dentro de los tribunales. O sea, hay un juez competente, de acuerdo a las reglas que nos trae la misma ley de concursos, que son de orden público. Hay un juez competente que va a acompañar a ese deudor junto con la sindicatura, con el comité de acreedores, van a acompañar a ese deudor en el trámite que lleve y que está regulado y ordenado en la ley de concursos. La categorización de los acreedores tiene un tiempo, se pueden categorizar, los acreedores van a pasar por el tamiz de la verificación de créditos, cosa que no ocurre en el acuerdo preventivo judicial. Hay un trámite de verificación de créditos, hay un trámite de admisión al pasivo, hay sindicatura que controla cómo la actividad de la empresa. El concursado va a tener un desapoderamiento atenuado, como se llama, es decir, va a poder seguir administrando su patrimonio, va a poder seguir trabajando la empresa, va a poder seguir realizando aquellos actos que son ordinarios o que son del giro de sus negocios, va a poder seguir vendiendo la mercadería, va a poder seguir atendiendo a clientes, pagando a los proveedores post-concursales siempre, porque el concurso preventivo, a partir de la presentación, cuando yo le digo al juez, vengo a solicitar la apertura de mi concurso preventivo, ahí hay un quiebre, tengo acreedores pre-concursales y acreedores post-concursales. ¿Qué me ayuda el concurso preventivo? Me ayuda con los pre-concursales. Con todo lo pre-concursal, me va a ayudar a poder renegociar y decirles, bueno, a ver, esperen un poquito, todo esto es lo que yo debo. Yo tengo que seguir operando, porque la ley me lo permite, entonces tengo que tener la posibilidad de continuar con el giro y ver cómo con eso puedo hacer frente, tanto a lo que me viene como a lo que tenía. Entonces, eso es para qué nos va a ayudar el concurso preventivo. Lo importante del concurso preventivo es que una vez homologada la propuesta, también, como hablábamos antes, cuál es el efecto más importante que tiene, la oponibilidad a todos los acreedores, hayan o no prestado la conformidad. Todos los acreedores de causa a título anterior a la presentación quedan incluidos en el acuerdo que se apruebe y se homologue por las mayorías que nos dice la ley. Y también, es importante acá, bueno, se produce la novación de las obligaciones, es decir, la obligación que tenía antes del acuerdo preventivo deja de existir y se convierte en una nueva obligación que tiene que enfrentar el deudor. Hacemos una salvedad que esta novación no va a alcanzar a los deudores y a los fiadores. Solamente el que queda alcanzado es el deudor por esta novación de la obligación. Y finalmente, si no es posible reestructurar o no es posible que el deudor pueda ofrecer un repago a sus acreedores, refinanciar su deuda, bueno, la ley de concursos nos trae la vieja quiebra. Si no podemos salir adelante, se va a producir un desapoderamiento de los bienes del deudor y a través de un trámite que también está reglado, se van a vender todos los bienes, se van a realizar y se van a pagar los créditos que tenga el deudor. Esto es un procedimiento liquidativo. Los anteriores que vimos son preventivos. Bueno, la quiebra, desapoderamiento, perdemos los bienes, sabemos que tenemos bienes que están excluidos de este desapoderamiento, pero para las personas humanas o para las personas que integran los órganos de la administración de las sociedades, la inhabilitación que produce la quiebra dura un año. Después del año se produce lo que se llama un fresh start, o un renacimiento, y se puede nuevamente volver a realizar las actividades comerciales que estaban realizando. Bien, acá un poquito, como vieron que yo cuando les dije al principio que parece que si bien la ley de concursos la ley de concursos se aplica a personas humanas y a personas jurídicas, o sea, empresarios, no empresarios, comerciantes, no comerciantes,
vieron que efectivamente uno termina hablando de empresas, porque estas, tanto el APE como el concurso preventivo están pensadas en la continuación de la actividad empresaria, entonces está más ligado a la actividad empresaria. Siempre el juicio de eso, las personas humanas pueden recurrir al concurso preventivo, pero lo cierto es que en nuestro derecho no hay un procedimiento hecho a medida de la insolvencia de las personas humanas, que en general, ¿por qué llegan por qué una persona humana llega a la insolvencia? Bueno, hay muchos factores por los cuales se puede llegar. El que más uno escucha y se suena es el sobreendeudamiento del consumidor. Bueno, en realidad el consumidor no es un sujeto concursal. El sujeto concursal es la persona humana que, por deudas originadas en créditos al consumo, se produce una imposibilidad de cumplimiento y de pago con esa. Por ejemplo, sacamos un crédito para comprar un auto, después no lo podemos pagar. Bueno, se generan en ese caso las situaciones de insolvencia. Nosotros, como les decía, no tenemos un procedimiento especial, pero hay otros países que sí lo tienen. Por ejemplo, Italia tiene, Francia tiene, son procedimientos en Italia, son un procedimiento que se realiza no en los tribunales, sino que hay ante la jurisdicción administrativa, donde hay toda una serie de expertos que analizan, y después se puede obtener la homologación de lo que se pueda convenir en esta instancia administrativa. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo en Estados Unidos, donde en Estados Unidos también hay procedimientos hechos a medida de cada sujeto concursal. Acá nuestra ley es mucho más genérica, entonces a veces terminan, lo que más ocurre es que estas personas terminan solicitando su propia quiebra, a los efectos de poder cortar, poner un punto en esta deuda que ya no pueden sobrellevar, que como dijimos, puede ser que sea por deuda de consumo, pero también muchas veces son deudas originadas por situaciones extraordinarias de la vida que hace que nos endeudemos. Dios no quiera, pero una enfermedad o lo que sea, que tenemos que salir a pedir créditos para poder pagar un tratamiento o lo que sea, terminan generando imposibilidad de pago. ¿Y cuál es la herramienta que muchas veces más vemos, seguramente ustedes lo deben ver? Bueno, el pedido de propia quiebra. Mucho se ha hablado de esto, muchos ríos de tinta han corrido, que puede ser, si les parece, motivo después de otra charla. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo estamos hablando hoy? Bueno, porque hoy muchas de estas personas humanas, ¿qué pasa? No pueden salir de su casa a trabajar. Están alcanzados por el aislamiento. Entonces, si son asalariados de las empresas, bueno, hay que ver esa empresa cómo se está manejando con los asalariados. Pero si son personas que trabajan en la economía formal, y digamos los que están en la economía informal, pero los profesionales que no pueden, los odontólogos que no podían atender, se vieron menguados sus ingresos al extremo por esta situación que estamos viviendo. Por eso entonces los traemos a colación. ¿Cómo se comportó el derecho concursal en estas crisis? ¿Son aplicables así las herramientas del derecho concursal a la crisis generada por la pandemia? Esas son las preguntas que hoy nos hacemos, ¿no? Desde los que trabajamos en el derecho concursal. ¿Es lo mismo una crisis que otra? ¿Las mismas herramientas las podemos usar antes que ahora? ¿Los cambios que se hicieron aquella vez con las herramientas se pueden hacer ahora? Bueno, eso es un poco lo que hoy se está discutiendo, porque las herramientas las tenemos, sí, las tenemos. También nosotros en la facultad cuando enseñamos decimos, la ley de concursos y quiebras siempre acompaña a los cambios o a las grandes crisis económicas. Por ejemplo, la crisis de la Gran Depresión de 1930 nos regaló la ley 11.719.
La crisis del petróleo de la década del 70 nos legó la 19.551. Y seguramente todos nos acordamos, con pesar, pero ya la pasamos, la crisis del 2001. La crisis del 2001 en Argentina, si bien podemos pensar que es parecido a lo que está pasando ahora, la verdad que no es tan parecido a lo que está pasando ahora. Es muy distinto, porque allá, en 2001, la economía estaba afectada por el retraso cambiario, la pérdida de competitividad en el mercado internacional, déficit fiscal, fuga de capitales. Muchas compañías estaban endeudadas en dólares o tenían una capacidad ociosa que estaba instalada. En esas circunstancias, las empresas eran viables económicamente, pero ¿qué pasaba? Tenían un ahogo financiero, no podían hacer frente a las obligaciones financieras. En ese caso, la ley de concursos sirvió como remedio para paliar la situación, y se generaron un sinnúmero de reestructuraciones de deudas locales e internacionales. Seguramente si alguno estaba en el fuero en esa época, se acordará que hubo un montón de presentaciones, tanto de concursos preventivos como de acuerdos preventivos extrajudiciales, que fueron exitosos. Sin embargo, en esa época, en el 2001, la ley de concursos tuvo algunos retoques por la ley 25.563, me introdujo algunos, ahora vamos a ver algunas modificaciones, que fueron de carácter temporario, que después con la ley 25.589 fueron dejadas de lado, y esta ley incorporó algunas cositas que después ya quedaron permanentes. Pero entonces, esta ley 25.563, que llamamos, fue una ley de emergencia. Se introdujo, como dijimos, modificaciones del orden temporal en la ley de quiebras. ¿Qué modificaciones aportó? Bueno, por ejemplo, extendió el plazo de exclusividad a 180 días. ¿Qué es el periodo de exclusividad? Quizás a todos lo deben conocer, pero algunos quizás no. Es el periodo que tiene el deudor para negociar solo con todos sus acreedores. Entonces, ese periodo, como estaba decretada la emergencia, dijeron, bueno, lo vamos a extender. Entonces el deudor tiene más posibilidad de llegar a un acuerdo, con el fin de que de evitar la quiebra. Entonces, ese plazo de exclusividad se amplió. Se derogó el proceso de salvataje. Nosotros en la ley de quiebras tenemos un proceso que se llama proceso de salvataje, o llamado cramdown, en el cual, si el deudor no llega a un acuerdo con los acreedores, no todos, pero las sociedades anónimas, las SRL y determinados sujetos que la misma ley especifica, pueden venir otros a ofrecer propuestas de acuerdo, además del deudor. Por eso antes hablábamos del periodo de exclusividad, donde el deudor negocia solito, y el cramdown, en donde ya tiene otros competidores para quedarse con las acciones o las cuotas o las participaciones de esa empresa. ¿Qué otras medidas paliativas en la 25.563 se tomaron allá por el 2001? Bueno, se limitó la extensión de las... vieron que yo les comenté que uno de los efectos del concurso preventivo es la innovación de las obligaciones. Bueno, en ese caso, que dijimos que solamente la innovación alcanza al deudor. Bueno, acá se hizo una modificación temporaria, que después fue al toque dejada sin efecto, en donde decía que también los fiadores de las obligaciones y los garantes de la obligación del deudor también iban a estar alcanzados por la innovación. También se amplió un año el plazo en el cual tenían que empezar a cumplirse las obligaciones de los acuerdos homologados. También se suspendieron por 180 días los pedidos de quiebra, solamente lo que se aceptaban eran las medidas precautorias que se pedían con estos pedidos de quiebra, y también se suspendieron por 180 días en los concursos preventivos las ejecuciones judiciales y extrajudiciales. Estas medidas también fueron acompañadas por reglamentaciones del Banco Central, en la cual se dispuso el acceso al crédito de las personas concursadas, se instrumentaron las líneas de redescuento,
destinadas a las entidades financieras que asistieran a los concursados, dándoles el crédito vía avales para las propuestas de acuerdo que ellos hicieran. Entonces, la pregunta que nos hacemos un poco obligada, ¿es posible hoy, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Es posible hoy aplicar, tal como están, los instrumentos que nos dan derecho concursal? ¿Sirven? ¿Funcionarían en este contexto aquellas medidas paliativas de la 25.563 que después fueron dejadas sin efecto? Bueno, volvemos a lo que decíamos antes. En el 2001 la crisis fue aguda y puntual. Ahora estamos con una crisis generada, generalizada, mundial, y que la trajo de la mano una pandemia. Entonces, nos parece que solamente aplicar la ley de concursos sin un paquete de soluciones integrales, bueno, no sabemos o no nos parece adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en virtud del aislamiento, hay muchas empresas que no pueden operar. Si no se encuentran dentro de las actividades exceptuadas, no pueden operar, ¿no? Entonces, eso impacta directamente en la actividad que sigue desarrollando la empresa, es decir, en el pago de los salarios y en la paralización de la producción. Si yo no soy una empresa exceptuada y no pueden, y no pueden venir los trabajadores, valga la redundancia, a trabajar, no puedo seguir produciendo y tengo que pagar sueldos. Entonces, algunos autores hablan que vivimos una realidad que está asignada por una crisis que no se compara con ninguna otra. Y algunos dicen que si las crisis están originadas en causas diferentes, necesitamos soluciones diferentes. Algo más. Nos encontramos frente a una realidad que es totalmente impredecible y es imposible realizar una planificación a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Es el aquí y el ahora. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si van a aumentar los casos, si se van a duplicar, si no. No sabemos cómo va a funcionar. Hablamos del día después de la pandemia. El día después, nada va a ser igual. La salida, lenta, creemos que va a ser lenta, pero creemos que nos va a obligar a repensar tanto los modos como los métodos de producción. ¿Por qué? Porque es probable que el día después, cuando esto se levante, disculpen, chicas, es probable que deban, disculpen, pero bueno, la tolerancia es media hora con los niños, después se empieza a complicar, pero bueno, sigamos, paréntesis. Es la pandemia, es el COVID que hace todo esto. Bueno, volvemos. Es probable que cuando esto se levante y se reactive, se deban adoptar, por ejemplo, medidas de higiene superlativas. Por ejemplo, que no puedan ir a trabajar todas las personas, sino que tengan que ir de a poco. Se habla, por ejemplo, de que no vayan todas al mismo horario para no saturar el transporte público. Todo eso se habla. Creemos que va a ser así, pero no lo sabemos. Entonces estamos siempre trabajando sobre medidas que tienen que ver con el aquí y el ahora y ver qué pasa. Y estos mayores costos que va a generar la vuelta, que van a tener que absorber las empresas. Todo lo que el Ministerio de Trabajo diga, bueno, ahora para el que vaya a trabajar tendrá que usar trajes espaciales, bueno, lo van a tener que absorber las empresas. También eso hay que pensar. Y también hay industrias que van a tardar mucho más en poder reactivarse. Por ejemplo, los restaurantes, los cines, los teatros, la educación presencial, todo eso va a tardar más. Hablan algunos que quizás hasta fin de año no pueda irse a un cine o a un teatro. Imagínense esas empresas. Está bien. La ley concursal, en este caso, les va a otorgar un alivio a las deudas que tenían para poder refinanciarlo, las deudas anteriores a la presentación en concurso o al periodo de homologación de un APE. Pero ¿qué pasa con las deudas que se siguen generando?
los empleados que no pueden ir a trabajar, pero hay que seguirles pagando el sueldo. Está bien, ahí el derecho laboral, alguna medida ha tomado y va a tener que tomar. Por eso es imprescindible, es indispensable, que existan también medidas que permitan el fomento del crédito para permitir la continuación. Por ejemplo, que se pueda pagar el salario de los proveedores, las cargas sociales, para evitar la ruptura en la cadena de pagos. Entonces, el éxito de la aplicación de los institutos que están previstos en la ley de concursos se tiene que acompañar de la asistencia financiera y una flexibilidad por parte de los que administran justicia también en la etapa post-concursa. Ahora vamos a charlar sobre eso. Entonces, vemos que la solución no es lineal. O sea, creemos que la ley de concursos es una herramienta útil, pero no puede solucionar sola todos los problemas que están originados por la pandemia, que es una crisis que tiene múltiples variables y que es probable que se extienda en el tiempo. Y no sabemos hasta cuándo, ni las magnitudes que puede llegar a tener. Y además de todo esto, a lo que estaba pensando recién, nuestro país es muy grande y no en todas las provincias, en todas las regiones, la pandemia se está comportando igual. Por ejemplo, pensemos, acá en Capital Federal hay una cantidad de casos y la replicación del virus es mucho mayor, quizás a provincias que son menos densamente pobladas. Entonces, también es difícil pensar en una legislación o pensar en una aplicación uniforme de esta legislación. Entonces, bien, la solución no está solamente en manos de la ley de concursos. Volvamos entonces, como hablamos, al mientras tanto. Bueno, al mientras tanto, la ley de concursos sí lo ayuda. ¿Por qué? Porque ya vimos que tenemos los procesos en los cuales, está bien, la empresa o el comerciante el empresario tiene un pasivo generado previo a la pandemia, que se agudizó en la pandemia, ese pasivo me va a ayudar a tratarlo en la ley de concursos. Perfecto, yo esto lo voy a negociar, me voy a sentar, voy a llegar a un acuerdo y voy a tratar de cumplirlo. Ahora, acá, como muchos dicen, acá es donde hay que innovar. ¿Dónde hay que innovar? Bueno, mientras está tramitando el concurso y la empresa sigue generando pasivos postconcursales. Ahí, bueno, hay empresas que son viables, pero tienen todos los problemas que describimos antes. Entonces ahí sí vamos a necesitar tanto medidas para el fomento del crédito. Acá en lo que hace, por ejemplo, tuvimos casos, por eso se los comento, quizás a ustedes también les pasó. Vieron que dijimos que en el concurso preventivo el deudor mantiene la administración de su negocio, de los actos ordinarios. Pero, como hablamos que estamos en una situación extraordinaria, también quizás necesita realizar actos extraordinarios, en los términos del artículo 16 de la ley de concursos, y acá también es importante que los jueces, apoyados obviamente por la sindicatura y demás, tengan criterios flexibles en cuanto sea o vean o el mismo deudor presente la posibilidad de realizar actos que sean extraordinarios. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a fabricar zapatillas, el objeto social es la fabricación de ropa deportiva, y ahora, en situación de la pandemia, por ejemplo, que está en concurso preventivo, y dice, bueno, ahora yo me voy a dedicar, en vez de hacer ropa deportiva, voy a hacer barbijos. Está dentro del objeto social, podría considerarse un acto extraordinario, y el objeto social dice que se hace esto. Bueno, en ese caso también es importante la flexibilidad de decir, bueno, permitir que por un tiempo determinado la empresa realice ese tipo de actividades como manera de poder paliar el mientras tanto y los créditos postconcursales y poder salir exitoso del concurso preventivo. Entonces, ¿pueden reeditarse aquellas medidas que se tomaron con la 25.563? Bueno, creemos que sí, y de hecho me llegó hoy un proyecto de ley que quieren presentar en el Senado,
un poco tratando de volviendo a insertar para aquellos concursos preventivos y quiebras que están en trámite, esas medidas que se tomaron temporariamente con la 25.563. Así que es probable que salga y es probable que esto ocurra. Ayuda, sí ayuda. Pero como dijimos antes, no solamente podemos quedarnos con la ley de concursos. Entonces, para ir cerrando algunas conclusiones. Bueno, frente al contexto entonces de pandemia general, actual, el cual es extraordinario, es inesperado, podemos aventurar como una primera conclusión que si bien no hay una herramienta jurídica hecha para la pandemia, o sea, porque no existe el concurso en caso de pandemia, no estaba previsto, nadie, algunos dicen que por ahí sí se vio venir porque hubieron otras enfermedades, incontinentes y demás, pero lo cierto es que nadie se vio venir una pandemia mundial y con estas características y sin una vacuna, por lo menos, pensada en el corto mediano plazo. Entonces, no hay una herramienta hecha especialmente, pero sí hay figuras jurídicas que nos pueden ayudar, que están presentes, las cuales fuimos recorriendo, que nos pueden servir como fundamento a la hora de tomar determinadas decisiones. Es decir, no estamos totalmente desprotegidos. Nos referimos ya en esta charla a las diferentes opciones que nos da la ley de concurso y que pone a disposición de estos deudores que avisoran tanto situaciones, como dijimos, cuando hay dificultades económico-financieras que todavía no llegan a hacer cesación de pagos, ya ahí nos da una herramienta que es el acuerdo preventivo extrajudicial. Cuando estamos en cesación de pagos ya tenemos el concurso preventivo. Podemos renegociar la deuda privadamente, o sea, el ordenamiento jurídico en general y el derecho concursario en particular nos dan estas herramientas que cristalizan pasivos y nos dan la posibilidad de la renegociación de esta deuda que pasó. Ello es posible, o por lo menos creemos que puede llegar a ser viable, siempre y cuando haya un acompañamiento como los que dijimos. Financiamiento para hacer frente a los pasivos postconcursales, que ahí, bueno, tendremos que esperar a ver cuáles son las medidas que se tomen a nivel gubernamental, qué líneas de crédito se pueden habilitar para estos casos, esta ayuda, y qué son las medidas que en definitiva van a ayudar a que puedan estas empresas seguir adelante. Ayer escuchaba a algunos que decían que, bueno, que el gobierno sabe que muchas empresas van a quedar en el camino, pero, bueno, tratar de que por lo menos la mayoría pueda sobrevivir a esta crisis tan difícil que nos toca vivir. Bueno, en el caso de las personas humanas, como dijimos, no hay una herramienta específicamente para ellas pensada. Lamentablemente creemos que en muchas de los casos van a terminar compelidas a ir a una quiebra directa. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es el abarrotamiento que se produce en los juzgados cuando pasan estas cosas, y empezar a tomar criterios que a veces son criterios que son muy discutibles. Dice, bueno, a ver qué hacemos, la ley de concurso nos dice que no es necesario tener bienes para pedir la propia quiebra. Y algunos dicen, si no tenés bienes para liquidar, ¿para qué voy a abrir la quiebra si va a terminar con falta de activo? Bueno, todos estos temas que se discuten en el seno de la academia concursal y en los tribunales, porque yo creo que es uno de los problemas que más tenemos en los tribunales y sobre todo en el interior. ¿Cómo van a hacer estas personas para paliar este ahogo financiero? Creo que para estos casos, más que recurrir a la ley de quiebras, hay que recurrir a moratorias, a ayudas que tienen que ver más con la asistencia que se pueda dar del gobierno que desde la ley de quiebras. Bueno, como podemos ver, la mayoría de las situaciones es posible recurrir a herramientas que nos brinda el derecho. Por lo menos hay herramientas. Y que les permiten, por lo menos a las empresas que están en estas dificultades económicas, financieras,
generadas antes, durante, agudizadas por la pandemia, recurrir a determinados procedimientos, en los cuales también, no lo dijimos, pero en estos procedimientos, por ejemplo en el procedimiento concursal, también están tanto el juez, como el síndico, como el comité de acreedores, que velan por el interés de los trabajadores, por el interés de la conservación de los empleos, y en definitiva, muchas veces, que una empresa se mantenga viva hace también que todas las personas humanas, los pequeños emprendedores que trabajan como satélite de esas empresas, también puedan seguir adelante. Después les voy a comentar, si me queda un ratito, un fallo que salió ayer sobre este tema. Pero les adelanto, por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a la actividad minera en un pueblo del interior, que esa empresa siga viva, hace que también toda la población que vive preparando los sándwiches para los operarios pueda también mantenerse en actividad y lograr un ingreso. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, ni cercano ni no tan cercano, porque no sabemos esto cuándo puede llegar a terminar, ni tampoco sabemos qué medidas se van a adoptar desde el punto de vista de la salud pública y que tengan impacto en la economía, tanto de las familias, de las empresas. Desde la óptica del derecho en general y del derecho de la insolvencia en particular, yo creo que tenemos que darnos estos espacios, repensar las herramientas que tenemos a disposición, analizar la efectividad de cada una de estas herramientas, en qué casos concretos se pueden aplicar, y por qué no, animarnos a proponer cambios ahí donde estos cambios sean necesarios. Yo creo que tenemos un muy gran desafío por delante. Bueno, hasta acá llegó la exposición un poco de lo que les quería comentar. Me gustaría que, si alguno tiene algún aporte o quiere hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Ahí Ivonne nos dirá cómo le parece la mejor manera. Sí, lo ideal sería que vayan escribiendo las preguntitas en el chat directamente. Paula las puede ir leyendo de ahí, ¿les parece bien? O si alguno se anima, puede habilitar su micrófono un ratito, pero ahí tenemos que ir hablando de manera ordenada. Hay que ir tratando de no pisarse nomás. Claro, mientras por ahí van pensando, y sería lindo que hagan un aporte o que pregunten. Ahí, Gabriela, después vamos a hablar de eso que me dijiste que es un tema interesante. Ahí ya nos pusieron una preguntita, doctora. El concurso de la ahora te voy a contar. Pero les quiero contar, me llegó un fallo del Tribunal de Feria de Capital, del 6 de mayo. Capital, bueno, como pasa, el corte la feria extraordinaria, pero habilitó que las causas urgentes se puedan iniciar, que no admitan demora, además a través de hacerlo a través de la modalidad virtual. Llegó un pedido de una sociedad que les contaba, que se llama Trident Southern Exploration de Argentina, que su actividad única y esencial es el desarrollo de un proyecto minero en Neuquén, que lo hace en el marco de un contrato de usufructo minero que justamente pide, se acerca a la jurisdicción a través de, pidiendo la habilitación y la cuestión extraordinaria, para pedir que se pueda continuar con este contrato. Tiene 240 dependientes, dice, y una importante generación de trabajo indirecto. Muchas veces las empresas generan trabajo directo e indirecto. Ya venía con dificultades previas, y bueno, y la paralización finalizada con la pandemia hizo que se pusiera cada vez mejor. El juez de feria habilita la feria y dice que se trata de cuestiones urgentes, las cuales, fíjense qué caracteriza como cuestiones urgentes: la protección de la empresa, en pos de atemperar los efectos negativos del aislamiento, el resguardo de las fuentes de trabajo en el escenario de emergencia económica, los efectos patrimoniales del concurso preventivo, porque dijimos que cuando se abre el concurso ya no se pueden ejecutar todas las causas de las acciones que están en trámite
bueno, pasan por el trámite de concurso, no vamos a hablar de foro de atracción y más porque los aburriría y los excedería, pero fíjense que dice que justamente también que esta cuarentena que ya fue prorrogada y no se sabe cuándo va a terminar, hace que, utilizándose esto de la posibilidad de la demanda digital, el juez dice que son cuestiones urgentes que habilitarían la feria y manda al juez natural a que entienda y que, bueno, analice, por supuesto, los requisitos formales, los requisitos sustanciales, a ver si se puede abrir. Pero se hace lugar, ¿no? Es el caso que yo conozco, salido recién de la cocina, en donde un concurso preventivo va a ser tratado en la Feria Extraordinaria Judicial. Hasta ahora lo que veníamos escuchando eran que se estaban gestando acuerdos preventivos extrajudiciales, es decir, se estaba trabajando fuera del concurso, fuera de los juzgados, para una vez que se habilitara presentar las homologaciones. Bueno, acá ya tenemos una posibilidad de un concurso preventivo que se pidió en feria. También hoy leí un artículo en uno de los diarios, no sé si es este ámbito, alguno de esos, que dicen que se están preparando todos los concursos preventivos para, una vez rehabilitada la feria, que empiecen a ingresar concursos preventivos de empresas. Porque claro, los que por ahí hacen concursos, a nosotros nos pasa hacer una presentación, o gestar una presentación, cuando uno no tiene acceso a todo lo que tiene en el estudio, es difícil. Entonces, bueno, muchos dicen que se están preparando para, una vez que se levante, poder ingresar. Pero tenemos un ejemplo de uno que se ingresó en feria. Bien, concurso de garante. El fallo es Trident Southern Exploration de Argentina SRL sobre concurso preventivo. Es el 4801. Después, igualmente, si no, cualquier cosa se lo puedo mandar para que lo tengan, y lo puedan mirar. Pero bueno, es un caso interesante como para verlo y analizarlo. Yo recién le hice un análisis muy somero porque me llegó hace muy poquito. La mediación en el derecho concursal es un tema que se está hablando, se habló, de hecho, en el último Congreso de Derecho Concursal algo se habló, y está pensada como una herramienta que siempre está girando en torno a lo que tiene que ver con las personas humanas y esto sobre el endeudamiento del consumo, lo que hablábamos hoy. Hay muchos sectores de la doctrina que propician que este tipo de deudores, de deudas, sería interesante que puedan resolverse en el ámbito de la mediación. Así que siempre es algo que se está charlando, se está hablando. Sería interesante ver cómo se puede aplicar. También hay que pensar muchas veces en cómo llegar o cómo tratar las medidas que se toman Digo, para personas físicas más que nada, ¿no? Porque, sí, es lo que decíamos, ¿no? Para personas porque siempre está el proyecto, hay varios proyectos pensados. Claro, y ahí ya depende de la voluntad de cuánto se quiera modificar estructuralmente esa situación, ¿no? Sí, ahí, y que mira, salgan y que se modifique. Sí. La discusión pasa hoy por quién tiene que regular el sobreendeudamiento del consumidor. Si pasa por un tema de derecho concursal o no. Entonces, eso es un poco lo que se está tratando. Pero sí, yo considero también que que no puede haber un procedimiento único que abarque a todos los sujetos concursales. Eso es algo que ya se viene hablando en el derecho concursal hace bastante, pero no se llegan a determinados acuerdos para ver cómo se van a regular. A ver, para que acá tengo algunas preguntas. Gabriela habla sobre el concurso del garante. Bueno, nosotros hemos tenido varios concursos de garantes. En esta circunstancia, ¿qué es lo que pasa? Cuando la deudora principal se concursa, obviamente está en insolvencia, ¿qué pasa? Pasa mucho con los bancos. Los bancos empiezan a ir contra los garantes. Entonces, la ley de concursos nos dice que para presentarse un garante bajo el régimen que prevé, no es necesario estar en cesación de pagos. Entonces, muchas veces cuando hay deudas financieras muy grandes,
los garantes optan por presentarse en concurso preventivo, en los términos del artículo 68 de la ley. Se hace. Parece que no, pero hay casos. Bueno, en lo personal yo hemos tenido varios, y de hecho lo sugerimos para poder llegar a una propuesta unificada con la deudora principal. Otra, a ver qué dice, los profesionales también no deben perder de vista la presentación de medidas cautelares. Sí, incluso, sí, obviamente. Hay algunas jurisdicciones que las medidas cautelares en este momento de feria extraordinaria, no sé qué pasará en Misiones, acá en provincia de Buenos Aires, nos han rechazado algunos pedidos. Parecía que no eran tan urgentes, pero bueno, también queda a criterio de quien tiene que resolver si es urgente o no y amerita la habilitación de una feria extraordinaria. A ver, sí, la mediación en estos temas es difícil, como dice Pamela. No lo contempla la ley de concursos de la mediación. Como ya les dije, hay propuestas. Hoy el que media es un poco el juez, el síndico, porque se utiliza el mismo concurso para tratar de llegar a acuerdos, ¿no? También tenemos otros instrumentos, por ejemplo, en la famosa tercera vía, jurisprudencialmente se han ido construyendo algunas otras instituciones que van coadyuvando a la ley de concursos para evitar justamente que en el caso de, por ejemplo, no llegarse a un acuerdo, directamente sobrevenga la quiebra, cuando hay alguna posibilidad de que la empresa sea rentable. A ver, ¿quieren que lo escriba el fallo? Ahora lo escribo acá. Se llama Trident Sourand, así creo que es Exploraciones de Argentina. Esa es la empresa. Sí, por ahí si lo googlean, yo creo que va a salir. Para SRL. Así se llama la empresa. Sí, en el periodo de exclusividad, ¿dónde está Pamela? ¿Está Pamela? Ah, Pamela. ¿Querés intervenir y contarnos un poquito? ¿Se le puede habilitar a ella? No, porque por ahí Sí, pueda intervenir. ahí le estoy habilitando el audio para que pueda hablar. Ahí le estoy. Genial. Ya le puse, ahí está. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pamela. Bueno, de ALEM, y tengo buena experiencia con el trabajo en mediación. Nosotros hemos habilitado a través de los distintos fallos en todos los fueros, ni juzgados de multifuero. Yo creo que si en el periodo de exclusividad, si bien todo el concurso está involucrado, está involucrado en el orden público, si en el concurso hay un periodo de exclusividad donde el concursado, en uso de la negociación, de la administración de su negocio, puede acordarlo con los deudores, sería útil aprovechar la intervención de mediación para ajustar algunos acuerdos que no le resulta, que no lo está pudiendo conseguir. En este sentido me parece muy útil también esa audiencia que se prevé para verificar. Yo determiné unas audiencias previas a la finalización del periodo de exclusividad, un poco para interiorizarme a cómo iban las negociaciones, y en esta oportunidad se podría solicitar, si ellos encuentran alguna dificultad, la intervención de mediación, dado que si pueden acordar y negociar, podría estar habilitada en cierta parte la mediación. Una opinión. Claro, eso es interesante, por ahí ayudar al empresario con estas técnicas que utilizan los mediadores para llegar a acuerdos, porque obviamente en el periodo de exclusividad es
negociar con los acreedores y lograr el acuerdo, o sea, que tener la conformidad. De hecho, hoy charlábamos con una colega y decíamos, a ver, para el abogado que hace concurso, ¿qué es lo más difícil? La presentación, porque ahí delinea la estrategia que va a tener el concurso. Y después, el momento de que hay que conseguir las conformidades. Sí. Porque por ahí los abogados ayudamos o colaboramos con el deudor, pero muchas veces los deudores no tienen conocimientos de comercio, del negocio y demás, pero no tienen estas técnicas que vos bien decís, que tienen que ver con la negociación, justamente de conseguir, de convencer de que, bueno, estoy en esta situación, voy a poder pagarte de esta manera, y sería interés, y digamos, que se llega a un acuerdo en donde las dos partes crean que están sacrificando y están... Aparte me parece que la intervención de un tercero, que no es el juez, le daría un margen un poquito más de seguridad para el cumplimiento de ese acuerdo, para aquel acreedor que está siendo difícil de negociar para el deudor. Le daría algún marco de institucionalidad que le daría cierta seguridad. En que... O sea, hay fallos en los cuales siempre, bueno, un tema también recurrente en el derecho concursal es la exclusión de voto. O sea, la exclusión de los acreedores que tienen que dar el voto son taxativas en el artículo 45. Y muchas veces se ha planteado, y de hecho hay fallos, en donde aparecen estos deudores que los llaman los deudores recalcitrantes, los acreedores recalcitrantes, perdón. Porque no hay manera de que llegue a un acuerdo, porque están que sí, que no. Entonces quizás ahí también, en esos casos, lo que vos proponés es interesante, decir, bueno, a ver, tratemos de ayudar o de colaborar con este deudor que tiene que sentarse a negociar los términos de un acuerdo con un deudor, con un acreedor que no tiene ganas. Entonces, me parece interesante, y bueno, estas propuestas, quizás ahora más que nunca, porque también estamos todos en estos momentos con una sensibilidad especial. Porque no es lo mismo cuando tenemos una crisis económica y financiera, como la que tuvimos en el 2001, que ahora que la gente sabe que tiene que salir a trabajar, pero le da miedo contagiarse, hay grupos vulnerables y hay grupos de riesgo. Entonces, contamos con esa situación también que, bueno, se suma a esto, ¿no? Yo creo que por ahí... Claro, estar atentos también a los vencimientos de los plazos y tratar de llegar con instrumentos que les sean de utilidad antes de esperar a que pase el plazo y que ya no lo puedan prorrogar y que directamente caigan en imposibilidad. Está bien, sí, esta es la audiencia informativa que vos decías, que ahora incluso van también, pueden ir los acreedores laborales, los trabajadores, perdón, no acreedores, los trabajadores, ahí se trata y se charla, y muchas veces se lleva a cabo, a veces no, porque ya se alcanzaron las conformidades, pero creo que es la ley un poco, lo que hace es eso, tratar de, bueno, si hay algunos acreedores que todavía están remisos, un poco entre comillas, el síndico o el juez los trate de, no es la palabra persuadir, pero les explique qué es lo que puede llegar a pasar en caso de un no acuerdo. Claro. Pero genial, la verdad que es muy buena la intervención y siempre está la mediación dando vuelta en el proceso concursal. Y sobre todo, como hoy dijo también el compañero que habló antes, es lo que tiene que ver con la insolvencia de las personas humanas por créditos o sobreendeudamiento.